Listo. Perfecto, sí se puede ver. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. El enfoque de mi presentación quería hacerla un poco más práctica, hablarles sobre el secretario arbitral, desafíos y aprendizajes. Brevemente quisiera introducir la figura del secretario arbitral en Costa Rica. Como han compartido mis compañeros, esta figura a nivel nacional es muy poco regulada. No existe una regulación específica o muy particular, ningún requisito académico o técnico para un secretario arbitral. Es una figura que se va determinando caso por caso. Tenemos el caso del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje, el SICA del AmCham. Es el único centro en el país que tiene una lista determinada de secretarios arbitrales. Esto surgió debido a una iniciativa de Costa Rican Young Arbitrators, en la cual actualmente soy presidenta, y es un proyecto que estamos tratando de incorporar en los diferentes centros del país. Sin embargo, la figura del secretario arbitral no se limita a esta lista, sino que pueden ser cualquier persona siempre y cuando las partes estén de acuerdo, obviamente. Ahora quiero hablarles acerca de los desafíos del secretario arbitral y quiero contarles un caso de la vida real. Existió un arbitraje con tres árbitros nacionales de muchísimo renombre, también reconocidos a nivel internacional, incluso de los árbitros más nombrados en nuestro país. Un caso de construcción, un caso grande que tenía incluso contrademanda y abundante prueba. Y uno de los abogados de parte subió al expediente una declaración escrita de un testigo. Esta declaración tenía un anexo de más de 50 pruebas audiovisuales mostrando los defectos de la construcción y demás. Era sumamente importante para esta representación poder demostrar estos videos, que las partes lo reconocieran. Era sumamente importante para la teoría del caso y sus alegatos. Llega el momento de la audiencia y este abogado le pide al tribunal que por favor proyectara esos videos para que la parte los reconociera. El tribunal estaba sumamente perdido, no sabía de qué pruebas estaba hablando, no las pudo ubicar en el expediente, incluso el propio secretario arbitral no tenía ni idea de que estas 50 pruebas existían. Esto fue sumamente vergonzoso, fue un caos, se tomó mucho tiempo para poder ubicar esta prueba. Y esto obviamente tuvo sus consecuencias. Es el labor del secretario poder ubicar la prueba, poder manejar bien el expediente y claramente demostró que no estaba capacitado para hacerlo. Entonces, bueno, tuvo sus consecuencias. Este mismo abogado tuvo un caso por aparte, otro caso con otro tribunal arbitral, en donde el centro volvió a nombrar a este secretario arbitral. El abogado estuvo sumamente frustrado y objetó el nombramiento de este secretario arbitral. Y quiero enseñarles un extracto de el escrito que subió este abogado al expediente. Y dijo, lamentablemente este proceso fue un desastre, el peor en el que he participado y ha generado dudas razonables a esta representación sobre la capacidad de manejo y organización de un proceso arbitral de todos los integrantes del tribunal, así como el manejo del derecho de fondo de los mismos. Esta duda debe extenderse a la Secretaría del Tribunal, la cual además demostró en el proceso poco o ningún manejo del expediente, sin, por ejemplo, saber en la audiencia en qué lugar se encontraban las abundantes pruebas audiovisuales aportadas. Dado que el proceso de nulidad aún está pendiente, objetamos respetuosamente que se permita la participación de la misma secretaria arbitral en el presente proceso. Finalmente, insistimos en la importancia de que nuestra representación tenga plena confianza en la imparcialidad y transparencia de cómo se maneja el presente proceso. Esta confianza existe en el respetable tribunal nombrado, sin embargo, esperamos que la Secretaría del mismo nos dé el mismo sentimiento. Como pueden ver, esto fue sumamente vergonzoso y el secretario arbitral quedó muy mal. Más que asustarlos o preocuparlos, quiero que se lleven una experiencia muy valiosa. La labor del secretario arbitral es sumamente importante. No es nada más estar ahí tomando notas, redactando escritos, haciendo lo que el tribunal diga. El secretario arbitral está siendo contratado por el tribunal, por las partes, por el centro. Es un coadyuvante y claramente debe de tener la confianza y las partes puedan tener la confianza y el centro y el tribunal en esta persona. Aunque no se remunere, es un trabajo y hay que hacerlo bien. El secretario arbitral no delibera, no evacúa prueba, no toma decisiones. Lo mínimo que puede hacer es conocer el expediente, conocerlo bien, poder ubicarse, conocer el caso, las partes, todo.
Y también una valiosa lección de este caso es que la reputación del tribunal arbitral se extiende al secretario. Entonces, si el tribunal arbitral hizo un mal trabajo, el secretario va a salir en la tira, en esa misma línea. Entonces, antes de aceptar un caso, quiero que les quede de lección o un valioso consejo sería estudien bien quién es su tribunal. Me conviene que me relacionen con estas personas, hacen bien su trabajo, tienen una buena reputación. Con esto quiero dar pie a a mi tercer punto de la exposición, aspectos a tomar en cuenta antes de aceptar un nombramiento. Las consideraciones éticas son sumamente importantes. Las reglas de la IVA establecen que es aplicable el mismo deber de independencia e imparcialidad al secretario arbitral, igual que a los árbitros. Entonces, bueno, los árbitros tienen un deber de hacer una debida diligencia de los casos. Tengo algún conflicto con las partes, tengo algún conflicto con el proceso. Les quiero contar un segundo caso de un árbitro que intentamos recusar y señalamos causales de conflictos de intereses que tenía. Él indicó que no, que él tenía demasiados casos, más de 200, que se le hacía imposible revisar todos sus conflictos y esta fue su excusa. Esto es una violación al deber de realizar las averiguaciones y según las reglas de la IVA no es aplicable esta excusa. Entonces, bueno, más allá de si se recusó o no, lo importante es que su ética se cuestionó muy gravemente y su reputación se vio afectada. Este deber también lo tienen los secretarios, como dicen las reglas de la IVA. Entonces, si ustedes no tienen la capacidad de hacer una debida diligencia, no pasa nada, pero no acepten el caso. Es preferible rechazar el caso más importante del mundo que se cuestione su ética profesional. Asimismo, quiero resaltar que el secretario arbitral tiene responsabilidad. El secretario arbitral puede ser juzgado por negligencia, dolo, mala fe, un mal manejo del caso. Entonces, antes de tomar un nombramiento, por favor, tomen en cuenta que pueden ser responsables por lo que hagan. Entonces, hagan un examen de conciencia. ¿Tengo el tiempo para llevar este caso? ¿Tengo la capacidad para hacerlo bien? Normalmente no pagan este tipo de nombramientos, pero no quiere decir que uno no vaya a hacer bien su trabajo. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto que es muy importante. Por último, quisiera darles algunos consejos o más que todo tips prácticos. Aquí todos somos secretarios arbitrales, entonces estos son consejos que me han ayudado y que he logrado recopilar de experiencia o hablando con profesionales, incluso secretarios arbitrales, que pueden ser muy importantes y que puedan tomar en sus prácticas. Entonces, bueno, crear grupos de WhatsApp, esto es muy importante, canales de comunicación con el tribunal, con el centro. Siempre hacer resumen de los alegatos, los hechos, las pretensiones. Siempre revisar los escritos conforme se van incorporando, ver si hay solicitudes especiales, medidas cautelares, cuestionamientos de competencia, recusaciones, excepciones previas que hay que resolver con urgencia y a la brevedad. A veces los árbitros tienen mucho trabajo y tal vez conforme van, digamos, subiéndose los escritos, no tienen tiempo de verlos. El secretario arbitral puede anticiparse y decir, ojo, aquí hay una solicitud súper importante que tiene que atenderse con brevedad. Entonces, la función del secretario arbitral es esa, anticiparse y ser un auxiliar a los árbitros. Tener buena comunicación con el centro y a la secretaría del centro, ya que es un trabajo de la mano, es un trabajo circular. El secretario arbitral trabaja para las partes, para el centro y para el tribunal arbitral. Corroborar antes de audiencia que se hayan pagado los honorarios de los traductores, no vaya a ser que el día de la audiencia no se hayan pagado los honorarios y no se pueda evacuar la prueba. Estos son temas administrativos sumamente importantes que el secretario arbitral tiene que saber, que conocer, que tomar nota. Tener un directorio de partes, quiénes son las partes, quiénes son sus representantes, los medios de notificaciones. Revisar también temas de cuantía. A veces con la solicitud de arbitraje se establece una cuantía provisional y ya a la hora de la demanda hay una cuantía mucho mayor o menor. Y esto es importante de tomar en cuenta porque el centro tiene que hacer reajustes de honorarios y demás para los árbitros. Entonces, trabajar de la mano con el centro, ¿verdad? Notar estos pequeños detalles. Apuntar siempre las fechas y tenerlas presentes, el calendario procesal, imprimir, digamos, la orden procesal número 1 o también llamada términos de referencia, tenerlos siempre en mente, ya que estas son las reglas del juego. Conforme se van subiendo, ir leyendo peritajes y pruebas testimoniales, ver si hay algún tema que hay que subsanar, ver si hay anexos, muy importante, si se aportaron las pruebas escritas como debe de ser.
También un tip que agradecen mucho los miembros del tribunal arbitral es poner en el calendario procesal, en el Outlook, en el correo del tribunal, que les recuerde que hay audiencia, que hay plazos y demás. Computar bien los plazos es sumamente importante, no solo es importante para las partes, sino también para el tribunal. También no preguntar todo, no estar molestando siempre a los árbitros de cómo les gusta trabajar, qué necesitan. Ellos van, digamos, les van diciendo, mandando borradores y demás. Hacer guías de audiencia, sumamente importante. Hechos controvertidos, prueba ofrecida, cuáles testigos hay, si hay contraprueba, reglas aplicables, orden de evacuación y demás. Tablas de Excel, muy importante, su mejor amigo, cómo se evacuaron las pruebas, en qué fechas, respuestas, prueba, contraprueba, si se tiene por probado el hecho o no. Entonces, bueno, con esto cierro mi ponencia el día de hoy. Espero que con estas historias de terror y estas experiencias y estos consejos les haya sido de utilidad. Y si quiero que se lleven algo el día de hoy es que construir lleva años, pero destruir segundos. Que nadie pueda cuestionar su ética profesional. Es más importante su integridad como un buen abogado, como un buen secretario, como un buen árbitro, a tener millones y más de 200 casos que no puedo tener en el radar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Laura. Uy, se apagó mi cámara. Muchísimas gracias, doctora Ana Laura. Ha sido una muy interesante ponencia desde la práctica arbitral. Estos avatares siempre nos traen bastantes reflexiones en el día a día. Bueno, muchas gracias. Creo que todos han tocado el tema de la regulación del secretario arbitral de cierta medida. Considero que sí debe estar regulado, pero de una forma no tan rigurosa. Es una figura flexible, al fin y al cabo. Sí es importante que se delimiten sus funciones, el tema de la ética, el deber de revelación, de independencia e imparcialidad, como lo hemos mencionado bastante, pero no estoy de acuerdo con que se regule a nivel académico, como el caso de Ecuador que nos contaba Michelle. No deberían de haber requisitos tan específicos y determinados, porque ¿qué pasa si hay estudiantes que quieren aprender y ser secretarios arbitrales? Si un árbitro quiere tener a su asistente junior ahí y no puede tener esa oportunidad. Siento que este tema es importante, que podamos cada vez más incorporar a la gente joven, a los estudiantes, a que se involucren en este tipo de temas, obviamente que lo hagan con toda la responsabilidad del caso, pero esa es mi opinión en ese sentido y reiterar las gracias a todos los participantes, a los ponentes, José y al CAE. Muchas gracias.